Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Si hacemos una referencia cruzada, podemos ir a San Mateo capítulo 7, en el 7 y el 8, en el Sermón de la Montaña. El Señor había anunciado esto mismo y lo dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y agrega él, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hay una frase que en todas las materias de hermenéutica, que es una rama de la teología, nos enseñan de entrada. Dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Lo repito, un texto fuera de su contexto es siempre un pretexto. Y por eso que de esa frase he tomado la parte final que dice sin pretextos. O sea, no podemos tomar versos de la palabra con pretextos para argumentar lo que yo quiero argumentar. Porque las palabras dan para todo, ¿cierto? Dan para mucho. Y por ahí han surgido una serie de ministerios que van, gracias a Dios, están en declive, pero fueron muy proliferaron mucho la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo. O sea, desde 1990 al 2010 hicieron todo un auge y surgieron los ministerios proféticos, los ministerios de la prosperidad y grandes ministerios. Se usó mucho la palabra ungido, el ungido, la revelación, la profecía y la entrega de expectativas a los necesitados. Porque en el mundo siempre hablan necesidad. El Señor dijo a los pobres siempre los tendréis. O sea, siempre va a haber necesidad. Entonces, ¿cuáles son los grandes temas de la política? Educación, economía y la salud, ¿cierto? Entonces, quien tenga el control de estos tres elementos y logre traer soluciones a esos tres elementos tendrá cautiva a la población. Ahora, se ha intentado que a través de la proclamación del Evangelio venga salud, venga prosperidad, venga buena vida. Dice 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, recuérdales esto, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor, exhortándoles delante del Señor, dice, recuérdale a la congregación, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o traza bien, o corta bien la palabra de verdad. Y dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la piedad. Hemos leído un texto que es muy recurrente, pero a la vez es muy controversial. Es el texto predilecto para el ofertón del evangelismo. Digo ofertón como que es el evangelio está en oferta y se usa esto. Pide lo que quieras, busca, golpea, Dios te va a dar lo que quieras. Entonces, con esto decir, hermano, que hay muchas falsas doctrinas que han proliferado y llevando a la gente hacia sus propios pensamientos y contextos que son fuera de contexto. Estaba recién hablando de este ministerio de la prosperidad. Por eso cuando la iglesia entra en este camino de decir que siempre le va a ir bien, que da 1000, te va a dar 10.000, que pide lo que quieras, toman las necesidades humanas para traer respuestas fáciles. Entonces, los que decretaban, primero le decían a usted, tienes que desear una cosa.
Y yo les podría decir, hermano, piensen qué quieren ahora, qué desean, cuál es el deseo que tienen ahí en su corazón. Piénsenlo por un momento, podría decir eso decían. Ahora, lo segundo que vamos a hacer con este deseo, con esta petición que tengo en el corazón, le vamos a pedir a Dios ese deseo. Lo tercero que decían ellos, visualiza esa petición de forma que ya existe. O sea, aquello que tú deseas en tu corazón, que se lo pides a Dios, míralo por la fe y ya está hecho. Cuarto, ahora que ya tienes un deseo, lo visualizaste y lo ves como hecho, entonces ahora decreta ante Dios. Di una palabra, confiésalo o decrétalo, que eso es posible. Es como un piensa positivo, ¿no? Entonces necesito un auto. ¿Y de qué color quiere el auto? Blanco. ¿Qué marca? Entonces visualizo el auto, lo decreto, lo proclamo y lo tengo frente a mí y ahora se lo reclamo al Señor. Tienes que creer que está hecho. Y mientras no tenemos esto que queremos, no lo hemos recibido, lo confesamos y lo esperamos. Pero noten que esa clase de prácticas está cimentada sobre un deseo que está en nuestro corazón. O sea, usted va a pedir lo que está en su corazón. Y el Señor Jesucristo dijo que del corazón suben a nuestra mente nuestros deseos que son carnales. Y la pregunta es, ¿cómo voy a pedir ante Dios deseos carnales? ¿Cómo voy a pedir ante Dios deseos que están en mi corazón? En un corazón que no ha sido transformado por el poder de Dios. Porque lo que está en el corazón sale por la boca. Lo que está en el corazón, que son los pensamientos, así lo expresa el corazón, no como el órgano propiamente tal, sino como la esencia del pensamiento, ¿no? Eso es corazón, la esencia de la vida. En mis pensamientos va a salir por mi boca entonces lo que yo deseo. Entonces, esto sería sacar el texto fuera de su contexto y de verdad que es un autoengaño. Y eso es peligroso. Vivir autoengañados es peligroso. Entonces, vuelvo a leer el texto, miren. Yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará. Está hablando de pedir. Después dice, buscad y hallaréis. Y después dice, llamad y se os abrirá. Está hablando de una puerta que usted golpea la puerta y se le abre. O sea, 3 elementos. Imagínense que estos 3 elementos fueran tal cual como dice el texto y me tome del texto así tal cual. Y yo pida lo que quiera. Entonces yo podría venir como profeta, entre comillas, de Dios y decirle, hermano, todo lo que está en tu corazón, Dios lo hará. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. ¿Cuántos quieren pedir? Y le aseguro que usted empieza a cambiar su chip, su corazón como que empieza a palpitar y se empieza a emocionar. Porque cada uno tiene un deseo, una petición o algo en su mente. Y yo podría darle el ofertón del evangelio que hoy será hecho porque el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Entonces podría darle el ofertón tomándome del texto. Pero este texto lo puedo sacar de su contexto, lo que sería un gran pretexto para mí como predicador, solo tener una linda emoción temporal, sin vida de Dios, parcial. Además, corro el tremendo riesgo, el peligro que tienen los predicadores. Por eso yo soy severo con los predicadores. Cuando tenemos reunión de predicadores, no es este pastor simpático, sino es mucho más severo. ¿Por qué? Porque es un tremendo peligro hablar de la palabra del Señor. Porque usted tiene un peligro, porque si yo le digo, lo que yo digo es verdad, usted está en problema ante Dios si no lo cree. Si yo soy enviado del Señor a predicar su palabra y lo que digo es verdad, usted está en problemas si no quiere aceptarlo. Ahora, si lo que yo estoy diciendo es mentira, es un autoengaño, es una exégesis,
es una mala interpretación, el que está en peligro soy yo. Y la Biblia se encarga de no perdonar a los que hablan en nombre de Dios. Dice, ay de los que dicen esto, ay de los falsos profetas, ay de los falsos mensajeros, ay de los falsos enseñadores. O sea, el que predica engaño tiene un ay de Dios. Así que es peligroso también. ¿Se dan cuenta? Entonces, tomando este texto, ya yendo a lo que quiero compartir el día de hoy, esto fue como una introducción a toda la serie en realidad. Vamos a ver primero qué dice el texto, este texto, pero dentro de su órbita textual. Quiere decir que el texto está puesto en un capítulo, en un contexto, ¿cierto? Hay hechos que pasan antes, que pasan después. No es un texto aislado. No estoy tomando el texto y lo estoy poniendo ahí como está en la pantalla y listo, y lo hacemos, lo analizamos fuera de su contexto. Eso es lo que hacen muchos, tomar el texto fuera de su contexto y lo predican como su mente lo quiere. Entonces, tenemos que entender que el texto está dentro de una órbita, dentro de un capítulo. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué dice el texto dentro de su órbita textual? Y vamos a ver que todo lo que el texto nos está diciendo, que está la oración enfocada en una relación con Dios. O sea, esto pedir, buscar y hallar tiene que ver con directamente con una relación con Dios. Y segundo, vamos a hacer la exégesis del texto. O sea, ¿qué dice el texto según la exégesis? ¿Qué dice el texto? El texto nos dice que la oración va a estar enfocada en la voluntad de Dios. Ahí tenemos las dos cosas entonces. La oración está enfocada en la relación con Dios y está enfocada en la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo, cierto? Concéntrense. Ahora, obviamente que estos sermones de textos dentro de su contexto requiere mucha concentración y práctica, y es mi misión llevarlos por ahí para no predicarles un evangelio de autoengaño. Son nutrientes para el alma, para que usted esté en la comunión con el Señor. Ahora, el texto que leímos está en el verso 9, ¿verdad? Entonces, como está en el verso 9, hay un verso 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o sea, partió en el 1. Si lo vamos a ubicar en su órbita textual, tenemos que ver cómo parte el texto. Entonces, vayan por favor a Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ahí viene el contexto, ¿ve? El contexto parte en su órbita textual es que Jesús está orando y un discípulo o sus discípulos le dicen, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y ahí parte. Entonces esto de pedir, buscar y hallar está dentro del contexto de la oración que Jesús enseñó a orar. Si usted sigue, va a encontrar que en este discipulado de la oración, Jesús se encargó de enseñarles un modelo de oración no repetitivo. No es que usted tenga que repetir esta oración, sino nos va a entregar principios que debe tener aquel que se presenta ante Dios. Son principios claves. Entonces, desde el 2 al 4, siguiendo en su órbita textual, usted va a encontrar esta oración que usted debe conocer de memoria. Se le llama la oración del Padre Nuestro. Y ahí ya hay un pequeño problema. Yo no sé cómo alguien podría orar el Padre Nuestro sin ser hijo. Como para decirle a cualquier persona, mire, vamos a repetir. Yo he ido a cementerio, he ido a colegio y todo. Dice, ya, vamos a hacer una oración. Oremos todo el Padre Nuestro. Y yo lo escucho a todos repetir. Y digo, pero ¿serán hijos de Dios? ¿Cómo pueden orar Padre Nuestro si no son hijos?
Porque la clave está en que hay una relación, Padre nuestro. O sea, el que puede orar es un hijo. Entonces, vamos revisando esta oración para llegar al texto que nos convoca. Dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro. ¿Cómo parte? Con una relación con un padre. Cuando decimos Padre nuestro es la relación de un hijo con un padre. O sea, antes de orar el Padre nuestro tengo que tener la convicción de que soy hijo. O si no, son meras palabrerías. ¿Se recuerda lo que el Señor dice en Mateo 6? Acá lo tengo. Versículo 7. Mire lo que dice el Señor en Mateo 6, versículo 7. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como ¿quién? Como los gentiles. Se refiere a gentiles que no son hijos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. O sea, Padre nuestro no es una vana palabrería. Lo puede repetir quien quiera, pero es una vana palabrería. ¿Cuándo deja de ser vana palabrería? Cuando hay una relación de un hijo con un padre. Cuando tengo la convicción de ser hijo, puedo decirle, Padre nuestro. Si seguimos revisando esta oración, dice que estás en los cielos. O sea, habla de un Padre espiritual, de un Padre celestial. No es un Padre humano, no es una figura de un hombre, no es terreno. O sea, este Padre quiere tener una relación con nosotros, una relación espiritual. No es una relación física. Por eso que el Señor dice, no llaméis a nadie Padre. ¿Han escuchado eso? Entonces no se les vaya a ocurrir, por favor, no me vayan a dejar en vergüenza. Diga, mi pastor Fernando es mi padre espiritual y mi pastora Melissa mi madre espiritual. Por favor, no lo hagan. Eso no, ¿de dónde sacaron eso? Yo no soy su padre espiritual. No. El Padre espiritual es el Padre que está en los cielos y el Señor ordenó, no llamen a nadie de Padre. Así que el papito pastor, mi papito, el Padre, esas tonteras no van, no son. Usted es engendrado por el Espíritu. Usted es hijo del Dios eterno. Él es su Padre. Entonces es una relación con un Padre espiritual. No somos religiosos, es una relación con un Padre. Y este Padre, cuando nos relacionamos con Él, tenemos que reconocer que somos adoradores y que Él es santo. Y que nuestra oración va a ser un medio de reconocer la santidad de nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Yo no hago más santo a Dios. Veo que este Dios es santo y que necesito que Él santifique mi vida como soy su hijo. Esa es la relación, ¿ve? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Han orado esto, no? ¿Qué significa venga tu reino? Viene el cielo, vienen las riquezas, vienen autos, viene prosperidad. Venga tu reino, viene tu gobierno sobre mi vida. Quiero que dirijas mi vida porque yo no sé conducir mis pasos. Muchos quieren venir al Señor al ofertón del Evangelio, pero no quieren que el Señor guíe sus pasos. Y la palabra dice, venga tu reino, cuyo rey es el Señor, es el Padre. Yo quiero ser un hijo obediente, porque tú eres santo, tú eres mi Padre, venga tu reino sobre mi vida. Entonces, de verdad, ¿se van dando cuenta que llegar y decir, pide lo que quiera? ¿Por qué Dios estaría obligado a darle a alguien que no es su hijo, que no tiene relación con Él? ¿Estaría obligado Dios? ¿No sería una falsa enseñanza decirle, pida lo que quiera? Y no le digo que usted necesita un padre, que usted necesita las leyes del reino,
y usted necesita la vida de Dios en su interior, ¿qué más dice la oración conocida del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Ya, y aquí no cuadra nada. Le estoy diciendo a Dios en oración, Señor, que se haga tu voluntad. Y ahora le digo, pide lo que quieras. Bueno, ¿la voluntad de quién hay que hacer? ¿La mía o la de Él? Porque todo el que pide recibe. Entonces pido lo que quiera, pero ¿y la voluntad de Dios? Entonces, ¿ve que tengo que unir el texto a este contexto? Hay una órbita ahí, no puedo sacarlo. Si predico algo distinto es fuera del texto. Y el texto me está enseñando el Señor a orar que se haga su voluntad. ¿Cuántas veces usted ha orado, Señor? No como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Tu voluntad es agradable y perfecta. Esa parte no nos gusta. Venía una mamita con su hijo muy enfermo de cáncer. Hace algún tiempo atrás. Estaba en el hospital Calvo Maquena. No tenía expectativas el pequeño. Los papitos llegaron llorando acá, que fuéramos a orar por el pequeño. Lo traían. Y el papá se llamaba David, la mamá se llamaba Ana, orábamos por ellos y todo. Y en consejería con ellos, porque uno empieza a mostrar, ¿y qué le digo? O sea, lo mejor sería, pida lo que quiera, Dios va a sanar, Dios. O sea, podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? En la emoción. Entonces, una de las palabras que a él le quedó grabada en su corazón, de repente me escribe el hermano David, fue que en esta conversación yo le dije, ¿sabe, hermano? A veces nos toca en la vida golpear la puerta de la soberanía de Dios. Y Él la abre y nos declara su voluntad. Y a veces su voluntad no nos gusta, pero es perfecta. A veces nos toca golpear la puerta de la soberanía de Dios, porque Él nos quiere enseñar que Él es soberano. Y aquí le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad. No la mía, porque yo no sé cómo conducir. Mi corazón es engañoso, pero la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Él es todo, por eso Él sabe hacer muy bien todas las cosas. Bueno, entre paréntesis, el Señor sanó al niño, aunque quedó con una marca de testimonio en su cuerpo, le tuvieron que amputar una piernita, todo, pero ahí está el niño y hace poco lo vi en un concierto cantando. Mi corazón explotó de emoción al ver la maravillosa obra del Señor. Su papá me dice que donde va anda predicando que el Señor lo tocó en el hospital Calvo Maquena. Hágase tu voluntad, o sea, quiero tu soberanía sobre mis deseos. Y esto es lo que necesitamos decirle, Señor, sé soberano sobre mis propios deseos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan vivo que desciende del cielo lo necesitamos todos los días. Dame el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es ese pan nuestro de cada día? Yo necesito a Jesús todos los días de mi vida. El pan vivo que descendió del cielo. Perdona mis pecados, perdona mi desvío de tu voluntad. Pecado es errar el blanco, es desviarnos bajo nuestros propios argumentos. ¿Cuántas veces nosotros, estando en el cristianismo, porque a veces nos separamos, como que estamos en el cristianismo y nos separamos de lo mundano y nosotros ahora somos la perfección misma? ¿Cuántas veces erramos nuestros pasos, nuestras decisiones, hacemos tantas cosas y nuestros pasos nos llevan de aquí para allá? Entonces, Señor, perdona mis desvíos. ¿Para qué le decimos? No es una catarsis mental esto, sino es para que el Señor trabaje en nosotros. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación de alejarme de ti, la tentación de caminar en mi propia voluntad. Entonces lo que Jesús está haciendo acá en esta oración es enseñarnos a tener una relación con un Padre, a ser hijos, a buscar la soberanía de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a encontrarlo a Él. No quiere el Señor una falsa religión y falsas expectativas. Mateo 6, versículo 6 dice, tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, me está pidiendo, porque esto no es religión tampoco, es que hay que orar donde nadie me vea. ¿Cuál es el sentido de esta enseñanza? Que el Señor desea que yo tenga intimidad de relación con un Padre, intimidad con Él. Enciérrate. Y tu Padre que está en secreto lo ve todo y Él te recompensará en público. En público se tratará qué relación tienes en el secreto. Son tus hechos que hablan más que las palabras. Adicional a esto, en el contexto está una parábola que ya vimos, no la voy a tratar hoy día, que después que hace la oración el Señor da una parábola. ¿Se acuerdan la parábola del amigo inoportuno? ¿Se acuerdan o no? Un amigo inoportuno vino en la noche a pedir pan. Entonces como que enseña que hay que ser inoportuno para pedir las cosas del cielo. Pero no es verdad. Porque el padre de familia le responde desde adentro a su amigo y le dice así: no me molestes. Entonces no está en el amigo inoportuno la parábola. Da la respuesta el Señor ahí, dice: no me molestes. Si lo quieren ver ustedes en el versículo 7, cuando viene este amigo a pedirle pan, es una parábola que el Señor está ilustrando este contexto. Y aquel respondiendo desde adentro, versículo 7, le dice: no me molestes, no puedo levantarme y darte ese pan. La puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama. Entonces, ¿qué me enseña la parábola? Que este amigo inoportuno solo pide desde afuera y no tiene relación con él. Pero él está demostrando el ejemplo que hay unos niños en su cama, abrazados con él, y él están dormidos, él no quiere interrumpirlos. Dice: estos niños que están en la cama tienen relación con un padre. Y estos niños que tienen relación con un padre lo tienen todo. Yo les doy todo lo que ellos necesitan. Este amigo que está afuera, que es inoportuno, no tiene pan. Pero estos niños tienen pan porque tienen el pan nuestro de cada día. ¿Por qué ese no tiene pan? Porque no tiene el pan nuestro de cada día. Pero estos niños sí tienen el pan nuestro de cada día porque lo tienen a Él. Están abrazados con Él en cama. Me está enseñando la relación con un padre que hay a través de la oración. Se van dando cuenta cómo se va construyendo el camino en esta órbita textual para llegar al texto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Con eso en mente, entonces, hermano, pasemos al segundo punto. Ya vieron el texto dentro de su órbita, ¿cierto? ¿Me entendieron? Ya. Cuando hablamos de exégesis decimos: ¿qué me dice el texto ahora? Si se dan cuenta, en la órbita textual todo el rato lo que está haciendo el Señor es que nuestra oración tiene que ser enfocada en una relación con Dios. Una relación de hijos con Padre. El Padre eterno, el Padre de los cielos con los hijos de Él, que están abrazados junto a Él. Y ahora, en la exégesis, en la aplicación de esta enseñanza, ¿qué me dice el texto? Es que la oración entonces va a ser enfocada no solo en una relación con Dios, sino también enfocada en cuál es la voluntad de Dios. Para que cuando oremos, enfoquemos relación con Dios y voluntad de Dios. Estoy extirpando y echando por tierra y pisoteando cualquier pensamiento humano en la oración, cualquier deseo carnal. Yo digo: pedid, buscad, llamad. 3 elementos. Estas son 3 promesas como llave para nuestros propios deseos.
Eso sería un peligro para el alma, si fuera una llave para nuestros deseos. Pedir, buscar, llamar. ¿Por qué es un peligro para el alma? Si fuera basado en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo pienso, sería un peligro. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como peregrinos que son, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, cualquier deseo carnal es contrario a mi alma. Entonces, ¿cómo voy a pedir a Dios mis deseos carnales? Dios no podría darme o concederme deseos carnales que me van a hacer mal. ¿Y cómo sé cuándo son deseos carnales? Buena pregunta. Gálatas 5:16 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez. Nuestra carne tiene deseos. Pero ¿son esos deseos los que me van a llevar a pedir, llamar, golpear, buscar? Esa es la gran pregunta. Efesios 4:20 al 22 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso se requiere, ¿ve? Tengo que ser enseñado en la verdad. Y esa es la misión que tengo, en Sin Pretexto, enseñarle la verdad para que cuando usted pida, golpee, llame, lo haga con la verdad de Dios y no basado en sus emociones. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nos permite concluir este texto que hay 3 descripciones de la oración. Vemos diferentes aspectos de recompensa entonces que el Señor quiere otorgarnos. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la clave en este texto? Es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Golpear la puerta de la soberanía de Dios para que Él nos declare cuál es su voluntad agradable y perfecta para nosotros. Quiero ya ir en la fase final para armar todo esto que les he compartido y leer Romanos 8, 23, 26 y 27, pero desde la NTV, Nueva Traducción Viviente, que lo dice mucho más claro para nuestro entendimiento. Y creo que ahora usted va a poder armar de mejor manera todo lo que le he comentado, porque el texto lo dice de manera muy clara, teniendo estos elementos. Dice el 23, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. El 26 dice, además, estaba diciendo que nosotros deseamos tener este nuevo cuerpo espiritual. Además, dice él en el 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nuestro cuerpo carnal, nuestros deseos carnales, toda esta presión que tenemos. Por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. O sea, note esto, la oración no es un pliego de peticiones. Porque dice, ayúdeme a orar y pida para arriba, ay, quiero esto. Y ha llegado gente aquí de verdad llorando por su marido, que esto, que lo otro. Oramos y después nunca más los vemos. Es como mandar petardos para el cielo. ¡Puf! Ahí va un petardo. Te pido esto, te pido el ofertón del Evangelio. Pero para los que están en la nueva vida en Cristo, para los que estamos por la gracia del Señor caminando en la verdad del Señor, en la verdad del Evangelio, y nos confrontamos que dice, oye, tú tienes deseos carnales, tú tienes pensamientos humanos. ¿Cómo le pedimos al Señor entonces si mi mente, yo necesito esto?
Yo necesito un viaje, yo necesito esto otro, o lo que usted pida. Fíjese, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice él, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Cómo oramos si no sabemos lo que Dios quiere? Pero, aleluya, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. O sea, necesitamos a tal grado la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no para irnos de espalda, no para que nos dé peritos parados y llorar y todo, emocionarnos con el Espíritu Santo, sino que necesitamos el Espíritu Santo porque no sabemos orar, no sabemos la voluntad de Dios, pero como el Espíritu Santo nos ha sido asignado, Él es el que ora por nosotros. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, quiero decirle, como Dios es soberano, Dios conoce su corazón. Y aquí me gustaría ir uno por uno, pero así solo, hermano Fabián, Dios conoce su corazón. Hermana Estrellita, Dios conoce su corazón. Falcon, Dios te conoce por dentro. Dios conoce mi corazón y conoce su corazón. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, termino con esto, en armonía con la voluntad de Dios. Yo no sé qué tengo que pedir, pero el Espíritu Santo sabe qué tengo que pedir. Entonces usted está pidiendo. Con esto no le estoy diciendo no ore nomás, pero no viva autoengañado. Todo lo que usted pide, el Espíritu Santo lo transforma y va al trono del Señor y le pide lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Y eso es una tremenda bendición. Que haya alguien conectado con el trono de Dios pidiéndole a Él todo lo que yo necesito para llegar a la gloria. Eso sí que es tremendo, porque yo no sé orar lo que me conviene. No sé lo que me conviene. Y yo puedo orar con mis pensamientos carnales, con mi carnalidad y con mis deseos. Pero lo que me da convicción la palabra es que hay un Espíritu Santo que está en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, termino. Tenemos que buscar el pan nuestro. Busca, dice. Buscad y hallaréis. ¿Qué tengo que buscar? El pan nuestro de cada día. La palabra del Señor que me nutra, que me enseñe, que me dé a conocer a este Dios soberano. Quiero conocerlo a Él. ¿Cómo lo conozco si no sé su voluntad? Tengo que encontrar su palabra. Revelación de su palabra, el pan nuestro de cada día. Llama. La oración es llamar a la puerta de un gran Rey celestial. Llamar a nuestro Padre. Llámalo. La entrada de la puerta celestial está abierta. Su palacio nos espera. Está el Rey, está nuestro Padre para abrazarnos, para cobijarnos. Tenemos que pedir la voluntad del Padre, tenemos que entender la revelación del Padre, tenemos que conocer la revelación del Padre. Pedid, buscad, hallar, es la perfecta voluntad del Señor. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Y si lo que le he dicho no es suficiente, quiero terminar con la exégesis del propio Señor Jesucristo del texto. Esto me ayuda mucho como predicador, porque la exégesis, o sea, el que me dice el texto, lo dijo el propio Señor. Vaya a su Biblia y terminemos este sermón con las palabras del Señor. Versículo 10, la razón que tenemos que pedir, buscar, llamar.
¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Porque vamos a encontrar la revelación de Dios en su palabra. ¿Qué vamos a pedir? Revélame tu voluntad. ¿Qué se nos va a abrir? La puerta del trono celestial donde usted va a contemplar la gloria del Señor en su vida. ¿Qué camino vamos a tener que transitar? El camino de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Como ilustra el Señor el sermón, Él hace una ilustración adicional y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Habla de un padre. Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? ¿Qué padre humano, con las características de ser humano carnal, aún carnales que somos, en una condición caída, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos? Si nos pide pan, no le damos piedra, no le damos cosas venenosas, le damos algo que los nutre. Mire cómo el Señor aplica. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, ¿cómo estos malos van a pedir? Ve que el Señor lo va dejando claro. Sáquelo de ahí. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, concluye, cuánto más vuestro Padre Celestial. Y aquí termina cuál es la gran petición que tenemos que hacer. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Qué nos da? Que usted le pide lo que quiera. Señor, arréglame esto. Señor, ábreme la puerta de trabajo. Señor, esto, otro. Señor, quiero un viaje. Quiero vacaciones por 6 meses. Señor, quiero esto, otro. Dice, me está pidiendo algo que es venenoso para él, pero yo le voy a dar lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita esta persona? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita usted? Una sola cosa: el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Por qué el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Tenemos que estar decididos entonces a buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Dejemos, hermanos, estar siempre en una carrera frenética por satisfacer nuestros propios pensamientos. Y golpeemos la puerta de la soberanía de Dios. Va a cambiar el transcurso de sus pasos, de su vida. No va a vivir frustrado. Yo cuántas veces he escuchado personas que dicen: tanto que le pedí al Señor esto, tanto que le pido al Señor, pero parece que el Señor no me escucha. Quiero decirle algo: sí le escucha todo. Le ha escuchado todo lo que usted ora, lo que usted piensa. Hay bocinas en el cielo que suenan con sus pensamientos. Él conoce su corazón, conoce las intenciones de su alma, Él lo sabe todo. Y como usted está destinado a llegar a la gloria, el Espíritu Santo va pidiendo refuerzos al cielo para todo lo que usted necesita para llegar a la gloria. Si va a entrar machucado, aporreado, golpeado, sin una pierna, como quiera, el Espíritu Santo está pidiendo al cielo todo lo que usted necesita. Y eso significa puro amor del cielo, porque el Espíritu Santo está machacando toda nuestra carnalidad día tras día y se abre la puerta de la soberanía de Dios. Golpee entonces esa puerta para comprender cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Golpee esa puerta, no para que le hagan falsas promesas, sino para que le digan a usted cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuántos esta mañana quieren dejar de vivir autoengañados con falsas promesas
y tomar el texto dentro de su contexto sin ningún pretexto. Decirle, Señor, gracias por el Espíritu Santo que me da todo lo que necesito. Ayúdame a conocer tu voluntad. Oremos al Señor.